buenas noches, ¿cómo está? Bienvenidos, ya estamos aquí en Radio Escritorio Deportes, estrenando formato, estrenando tema, estrenando tiempo. Bueno, pues vamos a ser breves, concisos y directos. De esto se va a tratar ahora Radio Escritorio Deportes con video. Y déjeme saludar, y le va a tocar, pues no solamente las palomitas, sino ser el padrino en esta ocasión de este nuevo formato. ¿Qué tal, Víctor? Hoy en el número 70 de Radio Escritorio Deportes. ¿Cómo estás, Bernardo Montal? Qué gusto saludarte. Muy buenas noches, Víctor. Muy buenas noches a todas las personas que nos ven ahora, que nos siguen escuchando a través de Radio Escritorio Deportes. Un placer estar aquí para platicar de esto que nos apasiona, ¿no? Que es el amplio mundo del deporte. Sí, y hay un tema, el tema del día de hoy, Bernardo, es interesante porque, híjole, ¿cómo nombrarlo? ¿Cómo mencionarlo? ¿Cómo explicarlo sin herir susceptibilidades? Que ahora es el tema de la nueva normalidad. Nueva normalidad también, ¿no? Nueva normalidad, sí. La nueva normalidad que nos va a entregar otro tipo de escenarios, otro tipo de cuestiones, y los Pieles Rojas de Washington, Bernardo, pues por situación social, económica y no sé de qué otro rubro, ya no serán los Pieles Rojas, ya no serán los Redskins. Y ahora le están buscando un nombre, hay como 10 opciones que está buscando el dueño, que está buscando el coach, que está buscando el community manager, así se le llama, el jefe de prensa, y se van a perder 87 años de historia. Antes de que tú y yo naciéramos, ya eran los Pieles Rojas. Y fueron por mucho tiempo. Hasta el día de hoy, lunes, ya no serán los Pieles Rojas. ¿Qué te da esta lectura de lo que está sucediendo en la nueva normalidad, hoy afectada en este tema, Bernardo, con el equipo de Washington, un equipo legendario, fundador del fútbol americano, del profesional? Bueno, pues son las raíces de este deporte en Estados Unidos. Sí, Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer saludarte en este nuevo formato, como lo habíamos comentado, y bueno, evidentemente desde ayer en la noche ya había un comunicado por parte de los hoy ya no Pieles Rojas de Washington, en el cual daban a conocer que iban a hacer el anuncio, que al final de cuentas lo hicieron el día de hoy, de que ya no se iban a llamar más los Washington Redskins o Pieles Rojas de Washington. Esto creo que lo hemos platicado hoy en la mañana, tuvimos una conversación en ese sentido, obedece a diversos factores. Primordialmente había una presión social, hay una situación muy complicada en Estados Unidos acerca de el tema de la segregación racial que no se ha superado después de muchos años, sigue siendo un tema importante. Y bueno, la situación es que el nombre de Pieles Rojas de Washington hace mención a los pueblos nativos americanos, ¿no? Los pueblos que son nativos de Norteamérica, pero no lleva el nombre, no sé, de una tribu, no son los Sioux, no son los Seminoles, no son los Apaches, sino hace mención a un rasgo de piel, a un rasgo de piel, que es lo que lo vuelve polémico, lo que lo ha vuelto un tema que verdaderamente desde 1971 hay el registro de la primer polémica y de la primer solicitud de tribus nativas americanas, quienes no estaban de acuerdo en que hubiera este tipo de calificativo o este tipo de mención acerca del nombre, ¿no? Washington Redskins, como tú bien lo mencionas, nace en 1933 con el nombre de los Bravos de Boston, jugaban en Boston, y hay una reconversión del nombre, se mudan de Boston a Washington, viene este nuevo calificativo, y bueno, lo que sucedió recientemente, ¿no?
en las ciudades norteamericanas, las protestas por el asesinato de George Floyd también, todo esto que ha sucedido, es una nueva revuelta en este sentido de las distintas minorías que hay en Estados Unidos, que no son tan minorías, son millones y millones de gente latina, de gente de color, afroamericanos, que verdaderamente han implementado otra oleada importante que no se veía desde Martin Luther King. Es un tiempo muy, muy complicado en Estados Unidos que creíamos que ya había quedado atrás, pero bueno, la realidad es que no, está muy lejana de enterrarse esta situación del racismo en Estados Unidos. No sé si sirva realmente para acallar a algo, si abone en algo. Lo que sí es un hecho es que termina con una gran tradición de los Pieles Rojas de Washington como tal. Y en ese sentido sí también tiene una repercusión, aunque la historia, los récords, los partidos, todos los antecedentes históricos van a seguir con el nuevo mote que tenga la franquicia, sí es un hecho histórico, ¿no? Esto que ha sucedido el día de hoy. Qué difícil va a ser, Bernardo, cuando se nombre al equipo de Washington y no se diga Pieles Rojas. Tú y yo crecimos con ese nombre, ¿no? De hecho, hay rivalidad con un equipo de la misma división, por eso están ubicados en esa división, en la en la Conferencia Nacional, como son en español los Vaqueros, en inglés los Cowboys, Redskins contra Cowboys, Pieles Rojas contra Vaqueros, porque además esto se da en ese término social en el que se le hace homenaje precisamente a esta tribu, a esta minoría, a este pueblo incluso fundador originario, mejor dicho, originario de los Estados Unidos de América, porque los Pieles Rojas son los primeros habitantes de esta enorme tierra que después fue conquistada por 13 colonias y que nos da un vasto y amplísimo panorama sociocultural, económico, político de lo que hoy es Estados Unidos, ¿no? Eso ya no lo vamos a ver. ¿Por qué? Por un tema tal vez económico, por una presión social actual, por una nueva normalidad, son diferentes factores que están hoy afectando una historia que es riquísima en lo deportivo. Sí, la realidad es que hay una presión social que data desde 1971, son 50 años, se va a cumplir desde el primer intento para que se cambiara el nombre de este equipo. También platicamos en la mañana, no solamente están los Redskins, estaban los Blackhawks de Chicago en el hockey, en la NHL, están los Seminoles en el fútbol americano colegial, los Bravos en las grandes ligas, los Indios de Cleveland también en grandes ligas, los Jefes de Kansas City también hacen alguna mención a las culturas, en este caso nativas americanas, y bueno, en sí, las otras franquicias, algunas, por ejemplo, los Bravos de Atlanta ya se han pronunciado, ellos dicen que continúan con su nombre. También en ese sentido los Chicago Blackhawks también continúan con su nombre, también hicieron un pronunciamiento. Con Washington hubo presiones distintas porque es el equipo que a final de cuentas, sin jugar en la capital, porque juegan en otro estado, no juegan en el Distrito de Columbia, sí representa a la capital de los Estados Unidos, y habían esas presiones, esas tensiones, en el sentido de que no era correcto que hubiera un calificativo al color de piel y no un mote de una tribu determinada. Como te dije hace un momento, no son los Sioux, no son los Seminoles, no son los Apaches, era mención del color de piel, y eso para un determinado grupo o muchos grupos étnicos nativoamericanos sí había representado ya una serie de molestias que tienen registros históricos. Desde el 1971 ya hace la primer protesta formal ante la NFL de solicitud de cambio del equipo. Entonces no es nueva, no es una situación que haya salido de la noche a la mañana. Ocurre, eso sí, dentro del entorno de tensión que hay después del asesinato de George Floyd y toda esta protesta que ha incendiado Norteamérica, de nueva cuenta, en el tema del racismo. Pero sí, en ese sentido,
no es algo que haya salido de la noche a la mañana, ya venía consensuado entre el dueño Dan Snyder, que además tiene un contrato muy lucrativo con la marca FedEx. De hecho el estadio se llama FedEx Field, y la marca FedEx presionó fuertemente para que se hiciera este cambio. Entonces sí hay una serie de factores políticos, sociales y económicos que han derivado en lo que ha sucedido el día de hoy. Saludamos al señor Jorge Romero, que se incorpora esta noche con nosotros aquí en Red Escritorio Deportes. Ahora hablando de fútbol americano. Señor Jorge Romero, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Víctor. Bernardo. Buenas noches, Jorge. Gracias por la posibilidad de platicar acerca de este tema que me parece a mí, independientemente de lo que ya nos comparte Bernardo, acerca de que, bueno, ya hacía rato que se quería cambiar este nombre, que ya había una controversia, como hay miles de controversias seguramente sobre los tribunales en Estados Unidos desde hace 250 años. Segurito que hay todavía muchas controversias que no se han logrado solucionar, llamémoslo así, solucionar. Me parece a mí que el tema es una cuestión de contexto en la cual es difícil opinar. Es difícil opinar porque a mí en lo particular, viendo los Toros detrás de la barrera, que por cierto eso me costó hoy que me atacaran progresistas por hacer comentario en el post de un buen amigo. A mí me parece que es algo exagerado. Me parece que ya la presión social, me parece ya que la modernidad también es tan ligera, tan frágil, que es capaz de provocar que todos reclamemos por algo en este mundo, pues. Y yo creo que si hoy esos grupos sociales tienen derecho a ser agredidos por una cuestión de piel, que a mí me parece completamente exagerado, a mí en particular. Ellos sabrán sus motivos y en Estados Unidos tendrán sus motivos para habérselo aceptado. Yo creo que esto va a derivar, no sé qué piense Bernardo, en que seguramente más adelante vendrán otro tipo de quejas también, otro tipo de reclamos dentro del deporte que van a tener que ver, desde luego, con los procederes de los clubes, inclusive de los jugadores, y esto va a complicar aún más la vida deportiva, profesional. Imaginar, ¿sí me están escuchando? ¿Sí me escucho? Sí, adelante. Sí, se escucha. Te estamos escuchando. Te escuchamos, Jorge. Perdón. ¿Me escuchas? Sí. No me quiero imaginar cuando este tipo de presiones incida en algún reglamento de liga, Ahorita sí se cortó. Y estos son los primeros pasos con los clubes, con los nombres. Y es un tema delicado, es un tema que, a ver, yo estoy entendiendo esto. Quieren que se cambie el mote de una institución que es histórica por tocar un tema de piel roja, un pueblo originario de los Estados Unidos. Pero a nivel mundial, si nos vamos a otros ámbitos, recordemos que los aros olímpicos tienen el color rojo, y cada uno de los aros tiene un color que significa cada una de las pieles que están representadas en la humanidad. ¿Llegaremos hasta ese extremo, Bernardo, de que también se tenga que cambiar el logo de los Juegos Olímpicos porque lastima a las personas de piel roja, a las personas de piel amarilla, de piel negra, de piel blanca, que están representadas en los logos de unificación del Comité Olímpico Internacional? ¿Hasta ese punto podrá llegar la exageración considerando esto que está pasando hoy en la NFL? Yo no sé si sea una exageración lo de la NFL. Lo de los aros olímpicos me parece otra cuestión
porque está en otro contexto. El contexto de Estados Unidos hoy es un contexto tremendamente polarizado. Es decir, estamos siendo testigos de otro suceso histórico en este año, y vaya que nos ha arrojado muchas situaciones. Pero lo que ocurrió a raíz del asesinato de George Floyd y una serie de protestas masivas no es otra cosa más que desnudar que nunca se ha superado el problema de segregación racial en Estados Unidos, que nunca ha sido un suceso menor, aunque se haya dejado por debajo de un tapete ahí y haya dicho, bueno, pues ya Estados Unidos es un país con pluralidades, no es cierto. Eso es un mensaje equivocado, ¿no? Estados Unidos tiene un problema muy serio, que es donde hay una incidencia muy clara, y hay regiones en Estados Unidos donde todavía hay un racismo que incita a diferencia en el trato según el color de tu piel. Y yo creo que desafortunadamente, al darse este tipo de cuestiones, aún en el siglo XXI, la NFL y distintos organismos quieren mandar alguna especie de mensaje que, te vuelvo a repetir, no sé si vaya a servir de mucho. La realidad, si tú me preguntas, yo creo que no sirve de gran cosa. No hay una gran diferencia si el equipo se hubiera seguido llamando igual. Pero al haber este entorno de polarización, al haber antecedentes de protestas, al darse esto dentro de un escenario en el que incluso patrocinadores, y eso también hay que dejarlo hay que decirlo muy enfáticamente, se vuelve prácticamente una tormenta muy difícil de capotear, ¿no? Y vaya que estando quien está en la Casa Blanca también, créeme que era muy complicado no agarrar el toro por los cuernos, y por eso el dueño Dan Snyder dijo, bueno, pues si están dándose esas situaciones y si hay presiones, si hay este tipo de situaciones, el contexto social en Estados Unidos es muy complicado. La verdad que se han quedado desnudos, vamos a llamarlo así, muchos segmentos de la población en Estados Unidos que siempre habían pregonado porque es la nación de las libertades y de la pluralidad, y en ese sentido, en ese contexto tan complejo, verdaderamente a mí no se me, yo no lo veo como algo que no vaya a darse después. Yo creo que no es un suceso aislado, yo creo que obedece a ciertas implicaciones que en ese sentido no van a ser no va a ser la última, es muy probable que no. La empresa de mensajería FedEx, que está pagando por que su nombre lleve el estadio, que es el patrocinador principal, fue el que abogó o estuvo pujando para que este nombre se cambiara. Señor Romero, ¿tiene derecho con ese simple hecho de cambiar el mote y la historia de Pieles Rojas por ponerle, pues no centavos, millones de dólares a una institución histórica como son los Redskins? A mí lo que me parece, resulta que aboga por el cambio de nombre porque existe una controversia por racismo y ellos se aprovechan del punto para poner dinero y que el nombre lo lleven ellos. Entonces, no es una cuestión por presión social que lo hacen ellos, es por negocio. Y ya desde ese punto de vista, para mí, ya ahí se torció todo. No lo digo por la cuestión de la justicia ni de los derechos humanos y la cuestión de la lucha contra el racismo. A ver, ahí se nos va un poquito el señor Romero. Bernardo, el tema es económico en este sentido, como pretexto el tema racial. Puede ser. Sin embargo, yo soy de la idea que aunque sí es una realidad, FedEx presionó y estuvo ahí poniendo el dedo en la llaga. Yo creo que hay muchos intereses que quieren hacer ver que se están haciendo todo tipo de situaciones para que los mensajes sean los correctos en Estados Unidos, no solo en el deporte.
y aprovecharon esta situación particularmente para enviar ese mensaje, ¿no? Que en Estados Unidos se respetan los derechos humanos, que en Estados Unidos la dignidad de los pueblos originarios está totalmente respetada y están dentro de el marco de igualdad y de pluralidad dentro de la nación más poderosa del mundo. Yo creo que fue una cuestión conjunta. No, para mí no obedece solamente a la presión de un patrocinador, que la hay, eso sí es cierto, eso es indudable, pero sí el hecho de que obedezca no al mote de cierta región o de cierto grupo étnico en particular, y sí a una descripción tal cual, textual, de un rasgo particular, en este caso un color de piel. Yo creo que eso fue lo que detonó definitivamente, porque, por ejemplo, a mí no me queda dudas que si los Bravos de Atlanta no quieren, no se van a mover, que si los Blackhawks de Chicago no quieren, no se van a mover, que si los Jefes de Kansas City no quieren, no se van a mover, que si los Seminoles de la Florida no quieren, no se van a mover, porque además los Seminoles habitaban esa zona, esa parte del norte de la Florida, y así, pero particularmente de los Pieles Rojas de Washington sí tenía igual un sentido que me parece daba para esta polémica. Entonces, la manera en la que la atacaron fue para terminarlo de una vez, que te vuelvo a repetir, no fue algo nuevo, no fue algo que se citó apenas esta temporada, ya venía modificando un esquema importante desde hace tiempo. Le venían dando largas y largas, ¿no? Estamos hablando de 40 años. 50 años, 50 años. Sí, 50 años, 50 años. Le dieron largas hasta que ya no aguantó la liga, ¿no? La liga, hasta que se rompió la liga, entonces hay que modificar. ¿Cuál podría ser, Bernardo, el mote ideal para Washington si ya no vamos a poderle decir Pieles Rojas o Redskins? Están barajando cerca de 10 opciones. 10 opciones. Hay muchas opciones. Yo escuchaba al dueño, a Dan Snyder, que platicaba con el head coach, con Ron Rivera, a quien le han dado un papel preponderante. La verdad es que a mí me sorprendió porque ni siquiera ha dirigido un solo partido. Ron Rivera, como tú bien sabes, acaba de llegar a la institución. Exacto, va llegando. Y dijo Dan Snyder, bueno, estamos trabajando incluso con el coach Rivera. Son personas que, como te vuelvo a repetir, el equipo representa a la capital de Estados Unidos, al Distrito de Columbia, y no juegan en el Distrito de Columbia, juegan en el estado que está al lado, que es el de Maryland. Pero bueno, aunque juegan en otro estado, representan al Distrito de Columbia, y lo que se te viene a la mente es, a ver, los Senadores de Washington, porque fueron un equipo original de esa ciudad, fue la primera franquicia de béisbol, pero no se quieren meter por el tema de la representatividad. De lo político. Sí, el tema político. Así es, quedó descartada la representatividad política. Escucho y es fuerte el rumor de que van a irse por este tema patriotero, yo le digo así, no patriotismo, y van a escoger algo relacionado con la Armada, con el Ejército. Muy probablemente que tenga que ver con situaciones de las instituciones que venden mucho los estadounidenses, que son como las que van ligadas al patriotismo de Estados Unidos, que pueden ser los almirantes, los coroneles, los generales. Por ahí viene más o menos lo que están queriendo llevar a cabo. Y se descarta. Los guerreros también se nombró, ¿eh? Los guerreros también están nombrados, es correcto. Sí, para que se juegue con la W y sea WW. Ajá, que sea WW. Y se descarta que tenga que ver con el tema de las tribus nativas de Norteamérica en sí, que aunque le hayan quitado el nombre Pieles Rojas, que llevar algo así como lo que sucede con los Jefes de Kansas City, ¿no? No, está descartado que tenga algo que ver. Entonces, el esquema prácticamente es utilizar esa imagen de que representan a la capital política, social, económica y más que nada del poder, ¿no? Porque está el Pentágono en Washington, y va a ser algo que tenga que ver relacionado con el ejército.
algo de la Armada, coroneles, generales, almirantes, ya por ahí vienen más o menos en el nombre, algo relacionado con el ejército de los Estados Unidos. Independientemente del tiempo que se tarden, esto será para la temporada próxima, la campaña 2020, la temporada 151 de la historia, pero será muy extraño, Jorge, y nos iremos con la finta, como sucede en el calendario civil, cuando te acostumbras 12 meses a decir un año, 2020, y en los primeros días del siguiente año sigue repitiendo lo mismo. Eso nos va a pasar mucho con Washington, ¿no? Vamos a seguir diciendo Washington Redskins hasta que no haya, o tienen que implementar, mejor dicho, una muy fuerte campaña mediática de redes, de televisión, de cine, de por todos lados, para el nuevo nombre. ¿Qué nombre te llama la atención o crees que pueda ser el factible, Jorge, para Washington? Ya no más Redskins. Mira, yo creo que ya Bernardo mencionaba algunas de las cosas que se han mencionado dentro de las tertulias de analistas de la NFL que andan vueltos locos en todos lados, precisamente hablando sobre la situación. Y creo yo que va a terminar precisamente en alguna cuestión que tenga que ver con la defensa de la nación, y en este caso a mí me parecería que el nombre adecuado podría ser los Generales de Washington, que me parecería un mote de combate bastante fuerte y motivador. No creo que ande lejos de ahí, lo mismo de los Warriors. A mí lo que me sigue moviendo un poco la situación es que con la mano en la cintura acabemos con algo que era una tradición. Y ojo, no me refiero a que tenga que perdurar una tradición que puede señalarse como mala, como negativa, como xenofóbica, porque yo entiendo y quiero creerlo así, que la cuestión de la xenofobia tiene que ver más con el sentido peyorativo, con la connotación que se le da a lo que se dice, que a lo que se está diciendo en general, ¿no? O sea, ¿a qué voy con esto? Uno de los reclamos que escucho de los Pieles Rojas, o de los indios, es que solamente entre ellos se decían Pieles Rojas, pero que a ellos no les gusta que se los digan de fuera porque sienten que es una ofensa. Entonces, a mí eso me hace un poco de ruido, porque yo no sé quién hoy en día en Estados Unidos, pensando en la NFL, pensando en los equipos de la NFL, pensando, por ejemplo, los aficionados de Washington, yo no entiendo qué aficionado de Washington puede referirse a su equipo con un sentido peyorativo cuando menciona el nombre de Pieles Rojas. Por eso es que no entiendo ese mensaje que quieren dar para cortar de un sesgo alguna cuestión que tenga que ver con el racismo. Me parece que está mal enfocado hoy en día. Tal vez hace años, cuando tuvo el primer dueño, no me dejará mentir Bernardo, que tenía broncas porque era un segregacionista radical que no permitía firmar jugadores afroamericanos. Tal vez podríamos entenderlo, pero hoy en día me parece a mí que la situación no gira por... No creo que sea exactamente una cuestión peyorativa el nombre, y me parece que al orgullo de haber tenido a una nación indígena, a una nación india, precisamente en esos territorios. ¿Qué va a pasar después de que no estén los Redskins como equipo? ¿A dónde se va a llegar con eso? ¿Va a desaparecer del mapa? Ok, está bien, sí. En Estados Unidos dirán, bueno, aquí quienes quieran recordar a los indios los van a seguir recordando, pero ya no va a ser una cuestión de promoción turística ni histórica de Estados Unidos hacia afuera del mundo, ¿eh? En 20 o 30 años, ni quien se acuerde de los indios en los Estados Unidos una vez que les quiten los nombres indios a los equipos, ni quien se acuerde de ellos.
y lo digo con todo respeto. Me parece a mí, entonces, que esta es una situación que se está haciendo porque hoy en día, cada vez más, hoy en día, las pieles son muy delgadas. Pieles delgadas debería de llamarse el equipo ahora, ¿no? Pieles delgadas, ándale. Ese salió. Sí, sí. Pero no por el equipo, sino por lo delgado de la piel de la sociedad, en términos generales, y quien está presionando en lo económico a esta modificación que se está dando. Esto que estamos viendo, Bernardo, ya por último, pues es también parte de la nueva normalidad, de las sorpresas de la nueva normalidad en tiempos in-COVID todavía, ¿no? Sí, mira, yo la verdad, como lo hemos platicado, esto lo fueron posponiendo, hubo un movimiento, se me olvidó citarlo, en el Super Bowl 27, que jugaron los Pieles Rojas de Washington contra los Bills de Buffalo, hubo un movimiento en ese Super Bowl de comunidades nativoamericanas solicitando, ¿no? Y utilizaron el escenario máximo de la liga, ¿no? Que fue el Super Bowl. Ese se me fue comentarlo. Pero sí, o sea, eso te marca que fueron situaciones que la propia liga, los propios dueños, el nuevo dueño, fueron posponiendo, los fueron dejando de lado. Y en este momento, como lo cita Jorge, ¿no? Las pieles están más delgadas que nunca, la polarización es muy grande, es muy seria. Me parece que Estados Unidos vuelve a estar desde las épocas de Martin Luther King en una situación en la que el color de piel te vuelve a separar, te vuelve a diferenciar. Y no es que no haya sucedido, es que quizá lo dejaron pasar, lo dejaron de ver con la debida importancia, porque así sucedió mucho tiempo, ¿no? Han seguido habiendo situaciones así como esta. Hoy platicaba acerca de una serie que me parece que vimos la gran mayoría de personas, la de los Dukes de Hazzard, donde van montados en un carro que el carro se llama el General Lee. Y si leemos un poco la historia de la segregación de la guerra civil, el General Lee fue quien comandó los ejércitos de los confederados. Entonces, hoy están a punto de cancelar esa serie para que tú la veas en Estados Unidos, porque hace referencia al ejército confederado que defendía las naciones los estados del sur de esa nación confederada que estuvo a punto de convertirse en una nación que era a favor de la esclavitud. Entonces, ese tipo de situaciones están otra vez a flor de piel. En la NASCAR, por ejemplo, están prohibiendo las banderas confederadas, están retirando estatuas de generales y coroneles que pelearon en el ejército confederado en los estados del sur. No sé, hay muchas situaciones que en ese sentido superan, ¿verdad?, el entendimiento de las personas, porque lo que buscan es derribar este tipo de símbolos, este tipo de simbología que llevó a cabo una situación del inicio de Estados Unidos, pero que también fue de racismo, ¿no? Entonces, eso es lo que están tratando de atacar. ¿Servirá? Bueno, solo el tiempo nos lo dirá. Yo creo que muy poco. Pues vamos a esperar a ver qué es lo que decide el dueño, el patrocinador, el gerente general, el community manager, el coach sobre el nombre, y el que llegue, pues lo tenemos que adaptar porque nosotros no tomamos decisión sobre ese tema. Es un tema deportivo, cultural, social, económico de los Estados Unidos, de una institución, y bueno, pues ya no será Washington Redskins, será Washington algo, y pues ni modo. Ahora será Washington contra el resto de la liga, no sabemos cómo será, y ese será tema en cuanto llegue de otro programa aquí en Radio Escritorio Deportes en su nuevo formato.
Gracias al señor Jorge Romero por su participación. Bernardo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues ahora así vamos a atacar los temas. Vamos a atacar el tema del día aquí por la noche, independientemente del deporte que sea, del atleta que sea, del lugar donde esté. Aquí estaremos hablando precisamente de este tema. Así es que, pues, Bernardo, gracias por tu participación. No, gracias a ti, Víctor. Gracias, Jorge. Y bueno, pues un placer siempre hablar de los distintos temas que se van desarrollando. Parece que Jorge quiere comentar algo. Gracias, Jorge. Sí. Gracias, Víctor. Gracias, Bernardo. Gracias a tu auditorio. Pero me gustaría finalizar con una frase que iba yo a mencionar antes de que se me cortara el internet. Al final, los Pieles Delgadas de Estados Unidos acabaron con los Pieles Rojas de Washington. Sí. La verdad que el tema en Estados Unidos está, pero a una línea muy delgada digo, no va a ser una guerra civil como la que vivieron, ¿verdad? Hace 200 años cuando pelearon el norte contra el sur, pero sí está el tema muy caliente, la verdad. O sea, dices tú. Está al rojo vivo. Lo que se vio después del asesinato de George Floyd fueron oleadas de gente en las calles que en cualquier momento se desataba una situación pero ni en película, pues. Entonces, ojo, hay que tenerlo. Y lo que falta sobre este tema. Así lo que falta de este tema. Gracias, Jorge. Gracias, Bernardo. Buenas noches. Gracias, que tengan buena noche. Saludos, y aquí nos estaremos encontrando. Aquí nos estaremos encontrando todos los días a las 11 de la noche con el tema del día analizado por los comentaristas de Futboleros y de Red Escritorio Deportes. Vámonos, gracias. Que tenga buena noche.